Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Iván Osorio, reciban un cordial saludo, estimados. Quiero darles una cordial bienvenida a este podcast. ¿De qué se trata? Se trata de la inteligencia artificial en el análisis de los datos en el siglo XXI. Quien les habla, José Iván Osorio Espín, estudiante del tercer semestre de la carrera de Administración en línea. Nuestro podcast es sobre la inteligencia artificial y el análisis de datos en el siglo XXI. Conmigo tenemos a la persona que va a compartir este podcast, Erika Alexandra Morocho, tecnóloga en seguridad y riesgos laborales, en continuidad en una maestría de inteligencia artificial, cual le pongo en consideración. En mi caso, lo voy a realizar con Erika, ya que no puedo realizar con otro compañero de tercer nivel, ya que solo cojo una materia. La mayoría son de segundo nivel. Por eso la realización de este podcast con Erika. Voy a dar una introducción a ese episodio. Vamos a ver con la definición de inteligencia artificial. Un autor describe que el tema ya estaba dado desde 1961 con McCarthy. Steele de 1993 ya daba un concepto. Lex y Hutter en 2007 ya daba información, y para efectos del presente trabajo lo consideramos que la inteligencia artificial, o IA, como le denominaremos adelante, será la habilidad y capacidad de un ordenador, red de ordenadores o red de robots controlado por ordenadores para realizar las tareas comúnmente asociadas a seres humanos inteligentes. Es una rama de la informática, de la computación, que se ocupa de la simulación del comportamiento inteligente. Dentro de los temas principales que vamos a hablar, se encuentra que la inteligencia artificial ha revolucionado el análisis de datos en este siglo XXI, transformando de gran manera las organizaciones para que procesan, interpretan y utilizan la información, gracias a grandes algoritmos que estaban avanzando y técnicas como el aprendizaje autónomo y el aprendizaje profundo. Es lo que nos demuestra con rapidez los volúmenes en cuales se puede llegar a tener gran información con precisión, identificando patrones y tendencias de formas a descartar ya manualmente. En sectores como la salud, el IA permite predecir enfermedades y personalizar tratamientos mediante el análisis de datos médicos. En el ámbito empresarial, optimiza procesos de toma de decisiones al proporcionar análisis predictivos y recomendaciones basadas en datos históricos. Además del comercio electrónico, la mejora del IA, la experiencia del cliente mediante sistemas de recomendaciones personalizadas. Esta capacidad del IA procede a datos no estructurados con imágenes de texto o audio que también son aplicables a nuestras redes sociales. Ahí va el ejemplo que nosotros solo pensamos o hablamos en voz alta y ya se nos sale información. El día de hoy quiero comer pizza y nos da todas las opciones de pizza y las propagandas de pizza. Un ejemplo que lo pongo y lo podemos sacar. Como subtemas que vamos a tratar con nuestro especialista en este caso, estamos con la información que voy a detallar. La información que vamos a detallar es cómo interviene el IA en el análisis de datos, la importancia del IA en el análisis de los datos, la velocidad y eficiencia, verificación de hechos y validación, la democratización de datos, la generación automatizada de informes, como otro importante, las formas únicas de utilizar el IA en los análisis de los datos, la generación de códigos y de depuración de errores, explicación de análisis y conocimientos de datos sintéticos, la creación de paneles de información interactivo, entrada de datos automatizadas desde imágenes y las tendencias futuras del IA y análisis de datos. Con esto voy a dar paso a nuestra anfitriona, en la cual muy gustoso le doy una cordial bienvenida
Introduzcámonos del tema. Estimada Erika, contigo paso la palabra. Gracias, Iván, por la invitación y para adentrarnos en el tema del IA, como tú bien ya diste la introducción, bueno, en primera instancia ya has mencionado algunos de los beneficios que nos trae, entre eso el análisis de datos por medio del IA o la inteligencia, resumen de todo lo que tú has dicho como introducción en lo que es el análisis de datos. Básicamente el IA lo que hace es que un analista de una empresa o incluso un gerente pueda comprender de mejor manera el análisis de datos de su empresa y pueda tomar decisiones concretas que puedan llevarle a mejorar la calidad. En este caso mencionaste servicios de salud que podrían servir para los profesionales como tal o en otro tipo de empresas, incluso para saber, por ejemplo, un análisis de ventas, cuáles son los productos mayores vendidos y en relación a la competencia. Esa es una de los beneficios que nos trae. La importancia del IA en el análisis de datos básicamente es que te brinda el beneficio de darte algoritmos claros para que tomen estas decisiones. Obviamente, al momento que tú utilizas IA o inteligencia artificial, según la base de datos que le introduzcas, te va a dar a una velocidad mucho más rápida de lo que tú podrías hacer en una matriz normal en Excel y la eficiencia va a ser mejor. Sin embargo, es importante que recordemos que, como tú ya mencionaste, el, el tema lo está haciendo una inteligencia, como bien lo menciona o bien se llama, artificial. Aquí el valor agregado sería que la persona que está trabajando con IA tenga su criterio con base a la empresa a la que esté analizando, es decir, los análisis de datos que esté analizando. Podrían ser, en caso de salud, grupo de pacientes para saber qué tipo de enfermedades son más prevalentes, el tema de morbilidad, el tema de mortalidad. En el caso mío de riesgos laborales, por ejemplo, saber qué tipos de riesgos están más frecuentes en los trabajadores. En el caso de otro tipo de empresas, como ya te mencioné, el tema de cuáles serían las mayores ventas que generan ciertos productos, a qué tipo de clientes puedes venderles. Todo eso te generaría, pero el análisis de la persona que está trabajando en IA sería el valor agregado para poder hacer un buen análisis de datos y un informe final, porque al final de cuentas lo que tú vas a presentar es eso con tu análisis de datos. Lo que antes lo hacías por medio de una matriz en Excel, ahora tú puedes hacerlo introduciendo los datos que necesitas y colocando las palabras correctas o las frases correctas en el IA y te va a desplegar todo el análisis. Eh, Mencionabas también el tema de generación automatizada de informes y es la última parte que acabo de mencionar. El momento que tú ingresas los datos, el IA te va a decir incluso un resumen y inmediatamente te va a colocar si tú deseas que te haga un informe resumido o si desea que te hagas un informe con gráficos en Excel y todo eso lo vas a poder obtener de los datos iniciales que tú colocas. Como bien digo, el valor agregado y lo que no debemos olvidar es que la inteligencia es artificial, pero la realidad en este caso es la tuya o la de tu empresa y de la persona que está analizando. Para eso sería importante que el informe automatizado que te emite el IA en sí sea analizado previo a una presentación. Y de esto tendrías que ver que sea real a tu realidad actual, a lo que tú deseas realmente que vaya hacia el cliente externo. E incluso interno podría ser en el caso de lo que hablamos de los trabajadores, ¿no?
Todo esto, si lo está haciendo un analista o especialista en el tema del IA, previo a presentar a una gerencia o a una alta autoridad, tendría que ser analizado, porque el IA, a pesar de que te da bastante resumido, te da incluso el tema de recomendaciones, te despliega conclusiones, a pesar de eso, yo considero que deberían evaluar que todo esto esté con la realidad actual de la empresa a la que esté analizando. Sin embargo, te va a ahorrar tiempo, vas a obtener los beneficios que ya mencionamos, como que va a ser más, eh, más eficiente, va a ser más veloz el análisis a que lo hagas solamente de una forma manual, porque así estaba conocido al hacerlo solo como una matriz en Excel. Incluso ahí te demorabas, yo qué sé, en hacer un análisis de entre unos 3 a 4 días, tal vez, dependiendo la empresa. Con el IA puedes introducir los datos, incluso puedes subir la matriz en Excel. Es más, puedes subir un informe previo y el IA te va a dar el resumen, te va a mejorar todo esto, pero se tendría que ver que vaya acorde a lo que tú quieres presentar. Eso por una parte. ¿Hay Estima- preguntas ahí hasta el momento? Estimada Erika, muy claro la información que me brindas y a la vez es importante seguir viendo los subtemas. Dentro de los subtemas que nos propone este pequeño podcast de la inteligencia artificial, ¿qué opinas acerca de la velocidad y eficiencia del IA? Dependiendo la cantidad de datos que tú introduzcas en el IA, se va a demorar aproximadamente entre 5 a 10 minutos, de lo que he podido ver introduciendo una matriz en Excel para que te haga un análisis de datos. Ya puede haber ahí el inconveniente de que no se sube pronto la matriz o de que en el caso que no tengas una suscripción específica, pueda subir solo 1 o 2 veces. Si es que esto ocurriera, te tocaría subir los datos de forma escrita en como pregunta. Entonces te demorarías más o menos el tiempo en el que tú subes la información y el IA hasta que analiza lo que tú le preguntaste. Pero como ya lo mencioné antes, del tiempo que pudiste haberte demorado en crear toda una matriz, en crear una tabla de datos y el análisis de datos que al final va a ser también un informe, podría haberte tomado unos 3 a 4 días, a diferencia de que con la ayuda del IA podrías estarlo haciendo en un día. Entonces estamos hablando que vas a reducir en tu tiempo laboral al menos 2 días de trabajo, si lo hacemos correctamente. Correcto ese dato y muy aplicable en esta actualidad. Acerca de la verificación de los hechos y validación en las herramientas de IA, ¿cómo lo tomas en cuenta? Ya, es lo que había mencionado. Tú debes ver, esa es la parte nuestra como inteligencia humana, porque la inteligencia artificial te va a dar los datos conforme a lo que tú ingresaste, pero tu parte o la parte del analista o la persona que está justamente revisando estos datos tendría que ser el que detecte inconsistencias, el que tal vez no está mostrándote la información que tú quieres presentar o que tú quieres en realidad que resulte para tu cliente o tu gerente o quien vayas a presentar. Entonces, si es que los resultados están fuera de la sincronización de lo que tú esperabas, podría ser que no colocaste bien tus datos o que tal vez te falta mejorar la redacción en la pregunta, porque tú le pones los datos al IA y tú le vas a decir, necesito que analices estos datos con relación a las ventas de estos productos, cuáles son los mejores, cuáles fueron los más vendidos, y el IA te va a desplegar, pero si tal vez no pusiste de manera correcta,
van a ocurrir errores. Tal vez tú necesitas que el IA te despliegue y te diga, por decirte un ejemplo, en las ventas de esta empresa resultó mejor los snacks y la comida saludable no, pero tú no querías eso. Tú querías que te diga cuáles de esos productos resultaron mejores vendidos. Depende entonces de también cómo tú vayas a colocar la, las preguntas y cómo tú vayas a poner los datos. Dentro de la democratización de datos, ¿cómo crees que es importante la aplicación de estos? La democratización de datos realmente es obtener más información de lo que ya te ha desplegado el IA. Entonces, puede ser que usuarios que no tengan ningún conocimiento de ese tema lo colocan y van a poder extraer grandes conjuntos de información. Sin embargo, no sería tan prudente que una persona que no conozca del tema lo haga, porque tal vez van a ocurrir o va a tener errores. Entonces, sí sería importante que lo haga la persona que conoce de ese tema específico para que sea más exacto y no y se evite los errores. Con lo indicado y lo antecedente, una generación automatizada de informes, en mi punto de datos es un proceso de generación en la cual siempre debe estar una forma manual, en la cual existe también un análisis individual del mismo. Las herramientas del IA deben generar una forma muy automática y rápida, pero estos informes siempre analizados, en resumen con las cosas indicadas en este momento. Podríamos indicar que hay formas únicas de utilizar el IA en el análisis de datos. Un ejemplo que los tengo es una generación de código de código y depuración de errores. Otro ejemplo que le pongo aquí es una explicación de análisis y conocimientos. Otra explicación es una creación de datos sintéticos, una creación de paneles e informes interactivos, una entrada de datos optimizadas desde imágenes. ¿Cómo crees que es importante que esto va a seguir aplicándose en un futuro? El tema del IA va a seguir avanzando, porque en todas las áreas que tú puedas aplicarlo, en realidad sería aplicable a todas las áreas, sea salud, sea ingenierías, sea ventas, cualquiera de las áreas va a poder aplicarlas, pero como mencionaste, lo de la automatización de informes realmente sí va a servir, pero siempre y cuando sea analizado previo a un, a una presentación a la persona o al cliente final. El tema de la generación de códigos y depuración de errores, eso también va a depender mucho. Tú le puedes preguntar al IA, poner por escrito qué necesitas, e incluso que necesitas hacer una fórmula para que te despliegue ahí lo que requieras y te va a hacer. Pero es la persona que está haciendo esto en su computadora la que debe verificar que esté bien. Entonces, el tema con el IA va a seguir creciendo. La idea sería que las personas que estén interesadas en utilizar IA para hacerlo de mejor manera, también se capaciten en estos temas, vean cómo funciona en realidad este tema de automatización de informes, la redacción misma y el tema de la validación de datos. Sería importante que cada persona que vaya a utilizar IA sea también experta en el tema que esté analizando. Qué importante tus palabras. Se ve que esto es el futuro, lo que se tiene a la mano, lo cual podemos comenzar ya a seguirlo aplicando, seguir estudiando, conociendo más del tema. ¿Cuál sería tu conclusión final, estimada Erika? Que en todas las áreas que estemos involucrados, tengamos presente que ahora tenemos una herramienta que nos facilita y no, que nos facilita, nos da muchos beneficios el tema el análisis de los datos, que en todas las áreas tú vas a ver.
Mi conclusión final en este tema es que todos deberíamos tener conocimiento del uso adecuado del IA para que obtengamos la mayor cantidad de beneficios para nuestras empresas o para lo que estemos realizando como en cualquier área de las que estemos involucrados, como puede ser salud, puede ser, como te dije, marketing, o cualquier otra área. Cualquiera de estas va a poder aplicar, pero sí es importante que sepamos el uso adecuado y sobre todo recordar que las personas al final somos quienes vamos a verificar estos datos. Muy amable, estimada Erika, y muy valioso tu aporte. He podido resumir adecuadamente y tendré mis palabras para hacerlo. Mi agradecimiento también por tu participación, que es muy valiosa. Ahí vamos a poder también promocionar un poco de tu empresa, que está entrando en el mercado en relación a los riesgos laborables, en relación a las actividades que se realizan en atención, en charlas, microcharlas en relación al área de salud. Muy agradecido de mi parte. En resumen, la inteligencia artificial ha avanzado, abarcado el acceso a análisis de datos, permitiendo que las organizaciones tomen decisiones mucho más informadas y a veces estratégicas. Este impacto seguirá creciendo a medida que las tecnologías evolucionen y se integren aún más en nuestra vida cotidiana. Esta es la explicación en la cual pongo el contexto y del tema. Doy cierre y comentarios finales a esto. Espero que nuestros estimados oyentes también lo pongan en consideración, lo observen, lo miren y estamos atentos a cualquier pregunta para poderla resolver en un futuro podcast. Eh, en brevedad, que sea posible, se responderemos a cada una de las actividades e información. Y con esto doy un agradecimiento muy importante a la tarea que nos envía con el profesor que nos envía esta tarea. Este agradecimiento también a Erika Alexandra Morocho, que estuvo aquí como nuestra panelista, y doy la conclusión del tema. Un gusto. Saludos.